Episodio 1. Cuando habló por primera vez en la iglesia, el altar se agrietó. Nadie recordaba quién le había enseñado a rezar. Pero todos recordaban el día que lo hizo por primera vez, en voz alta. Era una madrugada de ceniza. La iglesia estaba vacía, excepto por 3 sacerdotes de guardia. La niña, de apenas 17 años, entró descalza, envuelta en un velo rojo, y pidió confesión. Su voz no suplicaba, hipnotizaba. «Padre, he sentido a Dios dentro de mi garganta». «¿Qué quieres decir, hija?», preguntó el mayor, con la cruz temblando entre sus dedos. Ella solo cerró los ojos y comenzó a orar. No era latín, no era español, era algo más antiguo, más íntimo. Las piedras del altar comenzaron a crujir. Un cuadro de la Virgen se cayó al suelo. El sacerdote más joven vomitó sin razón. El otro cayó de rodillas, llorando sangre por los ojos. Y aún así, ella seguía orando con los labios apenas abiertos. «¿Quién te enseñó esa oración?», gritó el padre Julián, desesperado. «No fue Cristo», respondió ella. «Fue su ausencia». Esa noche fue sellada en los archivos secretos del convento. Pero el rumor escapó. Se decía que su voz podía abrir los oídos del cielo, o rasgar el velo del infierno. La apodaron la Virgen que reza sin tocar el cuerpo, pero hace temblar el alma. Y no fue la última vez que su oración alteraría el templo. Fue solo la primera. Episodio 2. El sacerdote que dejó de dormir desde que la escuchó. Desde aquella madrugada, el padre Julián no volvió a cerrar los ojos sin verla en su mente. No era deseo, era algo peor. Era necesidad de entenderla. Cada noche, él se despertaba empapado en sudor, escuchando aquella voz que no venía de la tierra ni del cielo, sino de un abismo sagrado entre ambos. La muchacha a quien llamaban Clara, aunque su nombre no figuraba en ningún registro de bautismo, comenzó a asistir a misa a diario. Nunca hablaba, pero todos los sacerdotes sabían, el silencio era solo un acto de misericordia, porque cuando hablaba, lo invisible reaccionaba. El padre Julián la observaba desde el púlpito, con las escrituras abiertas, pero no leía. Sus ojos seguían el leve movimiento de sus labios, incluso en reposo, porque sabía que en cualquier momento, ella podía abrir la boca. Y entonces, el evangelio se haría pequeño. Una tarde, mientras confesaba a un anciano, la sintió detrás del confesionario. No la había escuchado entrar, solo sintió el perfume, un incienso que no usaban en esa iglesia desde hacía décadas. «Padre, ¿quiere oír lo que Dios me susurró anoche?», dijo ella, apenas apoyando sus dedos en la madera. La voz no le llegó a los oídos, le llegó a las rodillas. Cayó, Clara, sin entrar. Dejó una sola palabra antes de marcharse. «Tu alma me pertenece más que a él». Desde ese día, el padre Julián dejó de dormir. No por culpa, no por deseo, sino porque su fe se había roto en silencio. Y nadie lo sabía, solo ella. Episodio 3. La oración que hizo sangrar al Cristo del altar. El domingo en que Clara decidió orar frente a todos. La iglesia estaba más llena que en Semana Santa. Las monjas no sabían si taparse los oídos o arrodillarse. Los fieles, confundidos, sentían un calor extraño recorrerles la espalda. Y el padre Julián, ya no era sacerdote, era un testigo. Ella subió lentamente las escaleras del altar sin permiso, con una rosa blanca en la mano. Nadie se atrevió a detenerla. Su voz aún no había nacido esa mañana, pero el aire ya temblaba. Cuando por fin abrió la boca, las velas se apagaron solas. «Padre que no me quiere ver, mírame en la carne de tu hijo, porque él aún sangra por mí». Fue solo una línea, pero el Cristo crucificado que colgaba detrás del altar comenzó a llorar sangre. Un grito colectivo estremeció la nave. Algunos huyeron, otros se lanzaron al suelo, pensando que el juicio final había comenzado. Y entre la locura, solo Clara permanecía inmóvil, sus ojos clavados en la imagen viva del martirio. El padre Julián quiso correr, detenerla, callarla, pero algo en su pecho lo traicionó. No era miedo, era obediencia. Ese día, el obispo local ordenó cerrar la iglesia. Los informes hablaron de histeria colectiva, pero los que estuvieron allí no olvidaron una cosa. La sangre del Cristo no manchó el suelo. Siguió el contorno de Clara mientras bajaba del altar, como si la siguiera, como si la reconociera. Y al salir, dejó la rosa sobre el confesionario vacío. Una rosa que nunca se marchitó. Episodio 4. El pecado que nació entre 2 oraciones. El padre Julián se encerró en su celda durante 3 días. No por vergüenza,
sino porque cada vez que cerraba los ojos, la escuchaba orar entre sus huesos. Las palabras de Clara no solo sonaban, se quedaban, como el eco de un pecado que aún no se había cometido, pero que ya ardía. En el monasterio, los rumores crecían. Alguien había visto al padre tocar la rosa que Clara dejó, y luego besarse los dedos, como si acabara de comulgar. Una monja dijo que escuchó gemidos, pero no supo si venían de un cuerpo, o de una fe desgarrada. Esa noche, Julián bajó a la capilla a solas. El templo estaba clausurado, pero su alma no, y ahí estaba ella, Clara, sentada en el altar, con el velo rojo cayendo por los hombros desnudos. No estaba desnuda, pero su voz desnudaba cualquier excusa. ¿Aún crees que soy una prueba, o ya sabes que soy la respuesta? Le susurró. El sacerdote cayó de rodillas. No por devoción, sino por rendición. Sus manos temblaban. No quería tocarla. Pero ella no se movió. Solo dijo, reza conmigo, una vez, y te juro que Dios entenderá. Julián, entre lágrimas, comenzó un Padre Nuestro. Pero en la segunda línea, su voz se quebró. Clara lo miraba fijo. Y sin tocarlo. Su aliento le calentaba la piel como si fuera ceniza viva. Cuando terminaron la oración, el silencio fue tan profundo que las paredes crujieron. No se besaron. No pecaron con el cuerpo. Pero dentro de esa oración, algo se consumó. Y al salir, Julián ya no era solo un hombre de fe. Era un hombre dividido entre dos dioses. Uno del cielo, y uno que vivía en la voz de esa virgen. Episodio 5, la carta del Vaticano que llegó sin firma y sin bendición. La carta llegó envuelta en seda negra. Sin sello, sin remitente, sin bendición. Pero el padre Julián supo de inmediato, Roma ya sabía. El sobre olía a incienso quemado, y a miedo. Dentro, solo una línea escrita en latín antiguo. Silencio o excomunión. La voz no es de él. No hacía falta más. El Vaticano no pedía explicaciones. Ordenaba desapariciones. Esa misma noche, Julián fue llamado por el obispo. Lo encontró temblando, frente a la imagen rota del Cristo sangrante. ¿Dónde está la joven?, le preguntó sin rodeos. Ella no se esconde. Es el templo el que no sabe mirarla, respondió Julián, con una calma que no reconocía en sí mismo. El obispo lo abofeteó, pero fue él quien cayó al suelo segundos después, como si algo invisible le hubiera respondido. Clara apareció en la entrada, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en silencio, orando sin emitir sonido. Y aún así, las ventanas explotaron. El viento dentro de la iglesia era frío, pero su aliento ardía. Las velas se encendieron solas. El cáliz cayó de la mesa sin que nadie lo tocara. No temo al Vaticano, dijo Clara finalmente, con voz grave, como si hablara otro ser a través de ella. Pero el Vaticano debería temer, lo que cayó por siglos. Julián no se atrevió a moverse. Estaba frente a un milagro, o frente al juicio. La carta del Vaticano ardió sola en su mano. Las letras negras se deshicieron como cenizas. Y antes de irse, Clara dejó una frase que el obispo repetiría hasta su muerte. La voz que los hace temblar no es mía. Es la de una madre a la que negaron ser santa. Episodio 6. El enviado del Vaticano que no creía en milagros hasta tocar su voz. Lo enviaron sin sotana, sin cruz, sin compasión. El padre Salvatore no era sacerdote. Era un exorcista silencioso. El Vaticano solo lo activaba cuando ni los demonios sabían si arrodillarse o atacar. Y esta vez, lo enviaron por una muchacha que hacía temblar iglesias sin levantar un dedo. No hay posesión, advirtió Julián al recibirlo. Lo que ella tiene, no se puede expulsar. Entonces lo destruiré, respondió Salvatore, con una sonrisa sin alma. Aquella noche, Clara no estaba en la iglesia. Estaba en el cementerio, de rodillas frente a una tumba sin nombre. Cuando Salvatore la encontró, la luna se nubló por segundos. Te ordeno, en nombre de Cristo, que reveles lo que mora dentro de ti, gritó, clavando un crucifijo oxidado en la tierra. Clara lo miró, tranquila. Lo que mora dentro de mí, fue lo que le gritó a Cristo antes de morir. ¿Quieres oírlo? Antes de que Salvatore pudiera responder, ella comenzó a hablar, pero no con su voz. Era como si una multitud antigua hablara a través de ella. Voces de mujeres, de mártires, de madres que murieron en silencio, acusadas de ver a Dios sin permiso. Salvatore cayó de espaldas. El crucifijo se partió en dos. Sangró por los oídos. No de dolor, sino de verdad. ¿Qué eres?, jadeó, apenas levantando la cabeza. Clara se acercó,
no para atacar, sino para susurrarle al oído. Y lo que dijo, nadie lo supo. Solo que, al amanecer, Salvatore quemó todos sus libros, colgó su sotana en una rama seca, y desapareció. Desde entonces, Roma dejó de enviar hombres, pero comenzó a enviar oraciones selladas, peticiones desesperadas, como si quisieran que Clara perdonara algo que aún no se ha confesado. Episodio 7. La madre que fue excomulgada por orar antes de parir a un ángel. Clara nunca habló de su madre, pero en su voz, ella aún vivía. El padre Julián encontró un cuaderno antiguo escondido en el confesionario, cubierto de cera derretida y páginas medio quemadas. No tenía nombre, pero la caligrafía era idéntica a las oraciones que Clara susurraba en susurros imposibles. En la primera página, solo una frase: me arrodillé para pedirle un hijo a Dios, y él me envió algo que ni los cielos pudieron contener. El cuaderno pertenecía a una mujer llamada Eulalia, ex monja, excomulgada, enterrada en el olvido. Había sido desterrada por arrodillarse desnuda bajo el altar y orar sin permiso. Se decía que hablaba en lenguas muertas, y que su vientre se hinchó tras una visión, no tras una unión. No fui tocada por hombre, escribía. Fui tocada por una sombra de luz. No sé si era Dios, pero desde entonces, él no ha vuelto a hablarme. Clara nació en un convento abandonado. Su llanto hizo sangrar los vitrales de la capilla donde fue expulsada su madre. Julián leyó cada página temblando, entendiendo que la voz de Clara no venía del cielo, ni del infierno. Venía de un útero castigado por rezar demasiado profundo. Una noche, Clara lo encontró llorando sobre el cuaderno. La buscaste, ¿verdad?, susurró. Quiero saber qué eres. Y si no soy hija de Dios, sino de su silencio. En ese momento, el reloj de la torre se detuvo. El viento se congeló. Y por primera vez, Clara dejó de orar. El mundo no tembló, pero los pájaros dejaron de cantar. Como si incluso la naturaleza supiera que cuando ella calla, lo sagrado se ahoga. Episodio 8. El hombre que dijo ser su padre, y fue maldito al nombrarla. Apareció una noche sin estrellas, con una sotana rasgada, los pies descalzos y la voz más temblorosa que la de un moribundo en confesión. Se llamaba Elías, y decía haber sido sacerdote, pero lo que traía en la mano no era una cruz, era un diente. Es de Eulalia, murmuró, tendiéndoselo al padre Julián. Yo fui quien la desnudó con rezos, y quien engendró su profecía. El templo se quedó mudo. Los vitrales crujieron. Y Clara, desde el fondo, lo escuchó todo. Ella no me tuvo por voluntad. Me parió por destino, dijo Elías. Yo soy su padre espiritual. El cuerpo fue mío, pero la semilla no me obedecía. Clara se acercó lentamente. No corría, no gritaba, pero su sombra era más larga de lo natural. Y sus ojos ya no parecían mirar, parecían juzgar. Tú no me creaste, dijo, con voz tan suave que los cirios se inclinaron. Pero estuve ahí, replicó Elías. Cuando tu madre gritó entre visiones, fui yo quien la sostuvo. ¿No merezco saber quién eres? Clara alzó la mano, no para golpearlo, sino para nombrarlo. Nadie que me haya tocado sin entender mi oración, tiene derecho a pronunciar mi origen. En ese instante, Elías cayó al suelo. Su boca se selló, literalmente. La carne se cerró sin sangre, y sus ojos se llenaron de cera negra. Murió esa misma noche, sin confesión, sin perdón, sin nombre. Clara no lloró, solo dijo una frase antes de desaparecer en la oscuridad. No tengo padre. Solo fui engendrada, por una oración que el cielo aún teme escuchar completa. Episodio 9. La oración que solo podía terminarse con la sangre de un sacerdote. Durante días, Clara no volvió al templo, ni a la cripta, ni al cementerio. Solo quedaba su eco y el miedo. Pero el padre Julián sabía que no era ausencia. Era preparación. Una madrugada, justo cuando la campana del convento marcó la hora sin que nadie la tocara. Clara regresó, descalza, vestida de blanco, y con la voz afilada como un sacramento roto. Hoy terminaré la oración, anunció. Pero alguien debe ofrecer algo, a cambio. El obispo había regresado, acompañado por 4 nuevos sacerdotes del norte. Exorcistas, guerreros de fe, hombres que decían conocer el límite entre lo divino y lo profano. ¿Qué quieres, hija?, preguntó uno de ellos. ¿Confesión? ¿Redención? Ninguna. Quiero testigos. Clara subió al altar y extendió los brazos. El aire se volvió denso. Las llamas de las velas se curvaron hacia atrás,
como si el oxígeno huyera. Y comenzó. Sanctum vocem, va non vino. Ni carne, sed fuego en mi vientre habló. Cada palabra hacía temblar los vitrales. Las estatuas sudaban. Pero la oración se detenía, como si algo le faltara. Falta sangre, susurró Julián, comprendiendo con terror. Uno de los exorcistas intentó interrumpirla, levantando una cruz. Pero Clara no lo tocó. Solo le dirigió la mirada. Y el hombre se desplomó. Un hilo de sangre descendía desde su pecho, justo donde colgaba el crucifijo. Él lo ofreció sin saberlo, dijo ella, con tristeza. Ahora puedo terminar. Y con la última línea. El altar se agrietó desde adentro. El Cristo colgado sonrió. No por burla, sino por liberación. La oración había terminado. Y lo que había sido encerrado, despertó. Nadie supo explicar qué ocurrió en ese momento exacto. Solo que las campanas tañeron solas por 7 minutos. Y que, al amanecer, el rostro de Clara, ya no era solo de ella. Era de alguien más. Alguien que no debía regresar. Episodio 10. El rostro que se apareció en ella, no era humano ni divino. El amanecer trajo silencio. Pero no paz. Clara se arrodilló frente al altar roto. Con la cabeza inclinada, como si esperara una absolución que nadie se atrevía a dar. El padre Julián la miraba desde el fondo del templo. Algo en ella había cambiado. Ya no era solo la Virgen que hacía temblar a los sacerdotes. Ahora, era la que cargaba un rostro que no pertenecía a este mundo. Cuando levantó la cabeza, todos contuvieron el aliento. No eran sus ojos. No era su boca. Era el gesto. Una expresión que mezclaba ternura, juicio y una tristeza que parecía eterna. Un rostro que no envejecía, porque ya había muerto muchas veces. ¿Quién está en ti?, susurró Julián, con el crucifijo en la mano temblorosa. Clara sonrió, pero la sonrisa no era suya. ¿Creíste que solo el demonio podía poseer?, respondió una voz doble. Era la suya, y otra más profunda, como la vibración de un templo cayendo en ruinas. Uno de los exorcistas, el último que quedaba vivo, intentó gritar una oración, pero su garganta se secó antes de terminar el Padre Nuestro. No soy posesión, soy memoria. Lo que él borró, yo lo sostengo, continuó Clara, caminando hacia el centro del altar. Las paredes comenzaron a mostrar grietas. No de piedra, sino de carne. Como si el templo mismo sangrara por dentro. Como si los secretos que ocultaba quisieran salir. ¿Qué quieres de nosotros?, gritó Julián, cayendo de rodillas. Clara lo miró. Sus ojos eran suyos. Pero el llanto, no. Era un llanto antiguo. Un llanto que no pedía perdón. Pedía justicia. Solo vine a decirles lo que nunca debieron silenciar. Dios tuvo una hija, y ustedes la quemaron en nombre de su pureza. Y en ese momento, todos los santos del templo giraron sus rostros. No hacia el cielo, sino hacia Clara. Porque en ella, ya no estaba solo la voz. Estaba la herencia. Y el mundo aún no estaba listo para oírla entera. Episodio 11. La verdad que podría matar a Dios, si se dijera en voz alta. El padre Julián ya no rezaba. No porque hubiera perdido la fe, sino porque cada palabra que pronunciaba, sonaba hueca comparada con el silencio de Clara. La Virgen ya no hablaba. Solo caminaba entre los pasillos del templo como una sombra con corazón. No comía. No dormía. Pero todos los relojes se detenían cuando ella pasaba. Y una noche habló. Hay una oración que nunca fue escrita. Una que, si se dice en voz alta, podría romper el nombre de Dios en 7 fragmentos. Y hacer que ninguno sea digno de ser adorado. Julián tragó saliva, temblando. ¿Y tú, la sabes? No la sé. Entonces, la soy. El padre se arrodilló, sintiendo el mármol del suelo quebrarse bajo sus rodillas. Era como si el templo supiera lo que ella estaba a punto de revelar. Clara subió al altar, descalza, vestida solo con una túnica blanca que parecía respirar junto a ella. Levantó la mirada, no al cielo, sino al crucifijo. La cruz no fue el fin, fue el silencio de una historia incompleta. Dios no tuvo solo un hijo, tuvo una palabra, y esa palabra me encarnó. Julián gritó, no puedes decirlo, es herejía. Clara lo miró con una ternura que dolía. ¿Qué es la herejía, padre? ¿Decir lo que fue negado, o vivir arrodillado ante lo incompleto? Entonces lo hizo. Abrió la boca, y comenzó la oración prohibida. Las paredes lloraron. Los vitrales se apagaron como si el color hubiese muerto. El altar sangró, y una paloma blanca cayó muerta desde el techo. Pero antes de pronunciar la última línea,
Clara se detuvo. Aún no es el momento. La fe del mundo todavía es demasiado frágil para sobrevivir a la verdad. Y volvió a cerrar los labios. El templo no se derrumbó. Pero la cruz, sí. Y Julián entendió, con horror y belleza al mismo tiempo, que no rezaba a un Dios que lo miraba desde arriba, sino a una voz que había decidido volver en forma de mujer. Episodio 12. El día en que la Iglesia la llamó hereje, y el pueblo la llamó santa. La orden llegó desde Roma en forma de decreto sellado. Clara Eulalia, excomulgada, peligro espiritual, profanadora del verbo. Pero cuando el obispo leyó la sentencia en el púlpito, su voz se quebró, no por miedo, sino porque el templo ya no le pertenecía. Clara estaba sentada en la última banca, callada, con las manos juntas, y sin decir una palabra, más de 100 fieles se pusieron de pie por ella. ¿Qué están haciendo?, gritó el obispo. Ella no es Cristo. Pero su voz nos devuelve algo que él olvidó, respondió una mujer anciana. Con lágrimas. Fuera de la iglesia. Las calles se llenaban. No con protestas, con velas, con rezos que no venían del catecismo, sino del alma. La llamaban de muchas formas. La voz que no pudo ser crucificada. La oración viviente. La hija no escrita. Los medios comenzaron a grabar. El Vaticano envió emisarios. Pero cada intento de silenciarla, solo la hacía más fuerte. Porque Clara no pedía seguirla. Solo pedía escucharla. El padre Julián renunció públicamente. Se quitó la sotana. La dejó sobre el altar quebrado y pronunció su última homilía. Durante años serví a un Dios que nunca me habló. Ella, con una sola mirada, me hizo sentir escuchado. No sé si es santa. No sé si es divina. Pero sé que su voz no viene del infierno. Viene de una herida que la iglesia nunca quiso curar. Esa noche, Clara caminó entre la multitud. Nadie la tocó, pero todos se arrodillaron. Y cuando llegó al centro de la plaza, solo dijo: aún no he dicho la última línea. Pero ustedes ya la sienten, ¿verdad? El viento respondió. Los árboles se inclinaron. Y por un instante el cielo pareció dudar de su silencio. Episodio 13. La línea final que no debía decirse, pero todos ya llevaban escrita en la piel. La plaza estaba llena, pero el mundo estaba en silencio. Clara subió a las ruinas del altar que alguna vez representó la fe de una iglesia. Ahora, solo era piedra vieja que temblaba con su sombra. Los fieles no hablaban. Los sacerdotes ya no alzaban cruces. Y el cielo no se atrevía a llover. Ella miró al padre Julián, ahora envejecido por la verdad. Le sonrió con la ternura de una hija, o de una profecía que ha esperado siglos para nacer. ¿Estás segura?, susurró él. No vine para ser creída. Vine para ser escuchada. Clara cerró los ojos. Y habló. Non sancta fui, pero mi voz sostuvo al verbo cuando él cayó del cielo. Soy la oración que sangró entre los muslos de una mujer que no fue virgen, pero fue madre de lo sagrado. La palabra que faltaba era carne. Y la carne no fue pecado. Fue evangelio. El viento se quebró. Las palomas cayeron al suelo. Los vitrales estallaron, aunque ya no estaban ahí. Y por primera vez desde la crucifixión, el mundo tembló no por castigo, sino por revelación. Una niña en la multitud gritó. La escuché en mi sueño. Ella estaba en mi sangre. Un anciano se arrodilló con las manos abiertas. Ahora entiendo por qué mi esposa oraba llorando al tocarse el vientre. El padre Julián cerró los ojos y murmuró. Amén. Clara bajó del altar lentamente. Su cuerpo no brillaba. Su voz ya no hablaba. Porque no hacía falta. La última línea había sido dicha. Pero la verdadera revolución no estaba en sus labios. Estaba en cada alma que, al oírla, sintió algo imposible. Que Dios tal vez también tuvo miedo de ella. Y por eso, la escondió en la voz de una mujer.